Hola a todas y todos, bienvenidos entonces una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy, 12 de abril, es un día después del 11 de abril, que es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Y queríamos inaugurar la serie de videos de este mes sobre el tema, y va a ser principalmente en este caso, de masticación en la enfermedad de Parkinson. Habíamos hecho el año pasado el video de deglución en la enfermedad de Parkinson y se ha vuelto bastante fuerte las visitas de ese video y ha llamado a repercusión entre colegas también que me han conversado, incluso de otros países. Pero ahora quería enfocarme más bien en la motricidad orofacial de la enfermedad de Parkinson y en concreto de una función orofacial, que es la masticación. Masticar es parte fundamental de deglutir, de poder crear el bolo para poder deglutirse después y poder nutrirnos. El problema es que la masticación se va a encontrar afectada por muchas cosas en la enfermedad de Parkinson y es un proceso del cual no se le otorga la importancia que debería dársele. No solamente desde el punto de vista fonoaudiológico, sino que también desde el punto de vista odontológico, del punto de vista nutricional, neurológico, etcétera. Son muchas aristas. Bien, y no todas tienen que ver precisamente con parámetros fisiológicos como la fuerza o el rango de movimiento. Tenemos que hablar también de un concepto que lo vamos a intervenir aquí, que es la calidad de vida oral. Bien, un concepto interdisciplinario que la fonoaudiología tiene bastante que decir en torno al tema. Bien, como es una presentación más o menos larga, yo voy a hacer la hoja de guía de esta presentación. Vamos a hablar acerca de los aspectos generales de la enfermedad de Parkinson, su etiología, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en la población. Después vamos a hablar un poco también de la eficiencia masticatoria, donde vamos a hacer un recuento de los cambios biomecánicos y neuromusculares asociados a la masticación. Recuerden que la masticación implica movimiento, implica musculación, implica rango de movimiento, implica estructura y función, implica también procesos externos y contextuales que guían esa conducta, la conducta motora oral, en este caso. Vamos a hablar un poco de odontogeriatría. Tenemos que ver cómo la enfermedad de Parkinson, al ser una enfermedad que es principal, pero no exclusivamente de adultos mayores, y la masticación en los parámetros fisiológicos de adultos mayores, por lo que vamos a hablar, por ejemplo, de casos que son frecuentes, pero no de por sí propios del adulto mayor, solamente que son más frecuentes en este grupo de población, como pueden ser el uso de prótesis, los casos de dentulismo, entre otras cosas. Después vamos a hablar acerca de los hallazgos electromiográficos, que son las mediciones eléctricas que se pueden usar para poder estudiar cómo es la función de la masticación con la actividad eléctrica que generan los músculos. Y esta evidencia de los diferentes estudios que lo han visto y mencionarlas según las situaciones que pasan las personas con Parkinson. Por ejemplo, cómo es cuando consumen los medicamentos, la prolopa sobre todo, la levodopa, perdón, cómo es cuando no, cómo es cuando reciben la terapia, etc. Y por último, hablaremos de la rehabilitación, que sería según cada tipo de caso, también según antecedentes de forma y también en función. Bien, un punto importante que hay que mencionar es acerca de la calidad de vida relacionada con la salud oral, que es una hoja de ruta que deberíamos tener en este caso también, ya que no solamente se trata de rehabilitar un proceso motor que está alterado, sino que también devolver aspectos de la calidad de vida que fueron mancillados, que fueron afectados por este tipo de situaciones. Bien, en este caso, la calidad de vida relacionada con con la salud oral, perdón, se entiende, según la definición de Sicho y Broder en 2011, como el impacto de que la salud oral tiene en el bienestar físico, psicológico y social de las personas. No se limita entonces a la ausencia de enfermedad, sino que se incluyen aspectos como el dolor, la función masticatoria, la estética y la confianza social, aspectos que ya son de carácter psicosocial, que se unen a los biológicos y también repercuten directa o indirectamente en su modulación, que eso también es importante. Resalto la función masticatoria porque esto está explícito de la definición que ellos dicen y es lo que nosotros vamos a ver ahora en el caso de la enfermedad de Parkinson. Un punto importante tiene que ver con el hecho de que 60% o 3 de cada 5 personas con Parkinson encuentran difícil comer alimentos con ciertas consistencias. Y estas consistencias no necesariamente tienen que ser consistencias sólidas desde el punto de vista de la textura, sino que también
del punto de vista reológico. Los líquidos pueden ser difíciles de comer. Los, la- ¿Cómo se llama? Hay líquidos que tal vez son más fáciles dependiendo si son engrosados o no. Y también el estado de la boca va a determinar cuándo va a ser más difícil que otros. Por ejemplo, en pacientes que tienen poca saliva, bien, o que tienen una deficiencia en la presión lingual, que también vamos a ver cómo se influye en la masticación. Bien, Baram y colegas, y sobre todo Baram, es una de las personas que investiga la masticación en enfermedad de Parkinson y que publica papers constantemente. A pesar de eso, es un área bastante poco estudiada, no solamente desde la odontología, sino que también de nuestra disciplina, desde la fonoaudiología. Otro punto que mencionan Baran, pero también Barakati y colegas en el 2024, es que la reducción de la expresión facial o cara de máscara y el babeo o cialorrea representan una carga psicosocial importante y una desventaja social. Ese punto también quiero verlo porque eh, hay que entender, y de hecho he hecho muchos videos al respecto, que el babeo y la celorrea no necesariamente son lo mismo. La celorrea es cuando aumenta la excreción de saliva por la glándula salivares y el babeo no necesariamente tiene que ver con un aumento en la producción de saliva, porque esta podría llegar a controlarse bien, sino que es la incapacidad de mantener eh, la saliva dentro de la boca y puede escapar tanto anteriormente como posteriormente. Pueden darse ambas situaciones en la enfermedad de Parkinson, pero lejos la más prevalente es la del babeo, como tal. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de Parkinson puede haber serostomía. ¿Qué significa eso? Que la persona no va a secretar suficiente saliva y va a tener diversos síndromes orales como síndrome de boca seca o síndrome de boca ardiente, entre otras cosas. Bien, y eso va a afectar también la emulsificación del bolo, que también va a afectar la forma en cómo se tritura y también va a afectar la forma en cómo se traga. Y además también podría afectar otros temas ya a nivel gastrointestinal, porque el ácido gástrico no se va a neutralizar con la saliva, que es alcalina. Bien. La pérdida de control motor afecta entonces la capacidad de realizar la higiene oral diaria, lo que aumenta el riesgo de caries y enfermedades periodontales. Esto va a disminuir aún más la percepción de bienestar y está íntimamente relacionada con la calidad de vida relacionada con la salud oral. Esto también lo mencionan Barán, pero en el estudio que hicieron en 2021. Bien, hay que introducir entonces la enfermedad de Parkinson. Yo sé que he hablado bastante de esto en el canal, gran parte de los videos corresponde a Parkinson, pero hay que definirlo. Es una enfermedad neurodegenerativa, significa que afecta al sistema nervioso más y más con el paso del tiempo y lo degenera crónicamente y progresivamente. Y esto va a afectar principalmente el sistema nervioso central, aunque también va a afectar el sistema nervioso periférico, sobre todo a nivel de musculatura y sobre todo también en el caso nuestro de fonoaudiología a los pares craneales. Los cambios pueden producir alteraciones debido a una invasión de, de proteínas anómalas que se plegan anómalamente y que se condensan en este punto, que son los ganglios basales, principalmente el núcleo estriado, el núcleo caudado y el putamen. Esto genera la muerte de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra también. O sea, además de afectar los ganglios basales, va a ir principalmente a la sustancia negra, que es la que secreta la dopamina, necesaria para poder movernos con normalidad. Bien, los síntomas clave, principalmente el temblor en reposo, no temblor de acción, temblor en reposo. La bradicinesia, que es la lentitud de movimiento y que ya la vamos a ver porque afecta en la masticación. La rigidez muscular, que es bastante invalidante. Y también, sobre todo considerando a las personas adultas mayores, la inestabilidad postural. Va a haber subtipos de Parkinson que tienen predominio en una de estas tres cosas, pero no es normal que veamos estos síntomas en todos. Las principales características van a ser que afecta aproximadamente al 2% de la población mayor de 65 años. Por tanto, es la segunda enfermedad senil más común, solo superada entonces por la enfermedad de Alzheimer. Y el impacto que puede traer a nuestra salud orofacial es que el Parkinson puede comprometer funciones del sistema estomatognático porque va a afectar la masticación, el habla y la deglución. Incluso me atrevería a decir que puede afectar la respiración desde un punto de vista funcional. ¿Ya? Es bueno hacer hincapié
en el punto de vista de que son las funciones orofaciales las que tenemos que estudiar si es que hablamos de motricidad orofacial. Y ustedes bien saben que son la succión, la masticación, la respiración, la deglución y el habla, para que lo tengan presente más adelante. Hay que mencionar entonces que la enfermedad de Parkinson, por sus características, va a influir en la eficiencia masticatoria de alguna u otra forma. El estudio de Silva y colegas en el 2019 nos muestra que las personas con Parkinson tienen una actividad electromiográfica aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que empezar a reclutar más musculación, más musculatura para poder hacer lo mismo que hacían antes cuando no tenían el Parkinson. En los ciclos masticatorios en comparación con los controles, eso significa que no tienen suficiente eficiencia muscular y eso va a provocar que tengan que estar tensando los músculos mucho más que antes y eso va a traer consecuencias. De hecho, tengo un video específicamente de bruxismo en enfermedad de Parkinson y probablemente este patrón o nuevo patrón aprendido en el tiempo va a generar en algunas personas problemas de dolor orofacial principalmente, pero también podría generar un problema a nivel de bruxismo, ¿bien? O de disfunción temporomandibular, que también podría ser una consideración, tomando en cuenta también de que al ser una enfermedad prevalente en adultos mayores principalmente, también van a haber problemas con la ATM, considerando el nivel de desgaste que va a sufrir producto de esto. Bien, como hay mayor reclutamiento muscular, esta mayor cantidad de número de fibras musculares van a ser reclutadas para poder realizar los movimientos masticatorios. Esto también va a traer un mayor gasto energético. Y ténganlo en consideración porque lo vamos a correlacionar con la nutrición. ¿Ok? La enfermedad de Parkinson entonces interfiere en la actividad electromiográfica de los ciclos masticatorios. Esto hace que se reduzca la eficiencia muscular y por tanto el masticar lo hagamos de forma menos, ¿cómo decirlo? De forma menos eficiente. Lo hacemos de peor forma. No trituramos suficientemente el bolo, hay pedazos más grandes. Bien, los ciclos masticatorios de los músculos massetero y temporal en la masticación habitual de alimentos blandos inconsistentes, o sea que no deberían surgir problemas por hacerlo, son menos eficientes en las personas con Parkinson. O sea que incluso variando la consistencia, de todas formas, el nivel es bajo de por sí. La base es deficiente. Lo que menciona Sano y colegas en el 2022, ya hace 4 años atrás, es que existe una correlación negativa entre la puntuación de la escala UPDRS o la escala unificada del ítem 3, que es la función motora, y la velocidad de masticación. O sea que a medida que va progresando la enfermedad, porque esta escala mide progresión de la enfermedad, existe correlación negativa entre la velocidad de masticación y el progreso mismo. Significa que la enfermedad de Parkinson, por su carácter neurodegenerativo, afecta la función masticatoria más y más en el tiempo. Lo que sí se relacionó positivamente fue la gravedad de la enfermedad y la duración de las comidas. Quiere decir que las personas con Parkinson requieren más tiempo para poder terminar de comer. En el caso del grupo leve, la velocidad de masticación, y esto es importante, se correlacionó principalmente con la presión lingual. Así que podríamos intervenir presión lingual y existen antecedentes de evidencia fuerte en esto, en el caso del Parkinson, sobre todo con el uso del IOP. Bien, hay muchos autores, sobre todo Wakabayashi, Moltferner, Robbins y otros más, Kim, que se preocupan mucho de estudiar las intervenciones de deglución que hacen entrenamiento de la presión lingual y justamente con dispositivos como el IOPI que la registran de manera objetiva. Si nosotros estudiamos esto y logramos intervenir la presión lingual, nosotros vamos a ver también una mejora en la masticación, probablemente en las etapas leves de la enfermedad. Bien, pero en el grupo moderado, la velocidad de masticación en realidad se correlacionó con el índice de masa corporal, los niveles de albúmina en suero, que es la proteína que se encuentra en mayor cantidad en la sangre y que interviene en la presión arterial, y en el número de masticación. Quiere decir que en el caso de los moderados, de Parkinson ya más progresado, la velocidad de masticación tiene que ver también con el aporte nutricional. Significa que a menor aporte nutricional, producto de esta falla al momento de deglutir y de masticar, va a ser peor con el tiempo la masticación. Tenemos que hacer hincapié entonces que la eficiencia masticatoria es algo que hay que intervenir desde el inicio. Y al intervenirla desde el inicio, nosotros podemos evitar lo que pasa en las etapas moderadas, donde la nutrición va a jugar un papel más clave en disminuir la velocidad de la masticación y por tanto empeorar la deglución en general. Bien,
Aquí ya empezaron a hacer medidas objetivas. Donizetti y Berry y colegas, que son contemporáneos de Da Silva, también en 2019, encontraron que se redujo la fuerza de la mordida. Entonces, la enfermedad de Parkinson disminuye la fuerza al masticar en ambos lados, en comparación con las personas que no tienen Parkinson. Esta debilidad se asocia con la rigidez muscular, principalmente, pero también con el daño en el músculo esquelético que produce la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no solo daña los nervios, también daña musculación. O sea, perdón, también daña la musculatura. Bien, ese es un punto importante que podría redefinirse su estrategia de intervención teniendo en consideración que la nutrición juega un papel fundamental. Debemos entonces trabajar interdisciplinariamente con una nutricionista o un nutricionista y ver de qué manera la alimentación podría mitigar ese daño en el músculo esquelético, o bien con kinesiología o terapia ocupacional para ver si el ejercicio lo restablece hasta un cierto punto o totalmente, quizás. Bien, el punto es que la actividad electromiográfica en este caso no disminuye como pasa, por ejemplo, con otros trastornos o enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en el ELA o en la esclerosis múltiple habrían problemas de velocidad de conducción, pero acá en la actividad electromiográfica lo que se revela es que hay un incremento, como dije antes. Y esto va a ser en los músculos masticatorios, que son el macétero, el temporal, y también a nivel cervical, que es el esternocleidomastoideo, que nos permite girar la cabeza. Bien, durante las tareas mandibulares. Hay que tener en consideración que eso también va a influir en la eficiencia deglutoria. ¿Por qué? Porque existen maniobras que nosotros utilizamos como compensación para poder hacer que la persona degluta mejor, y algunas requieren girar la cabeza. Bien, entonces se asocia a tener que repetir o requerir un mayor reclutamiento de fibras musculares para poder compensar estos problemas motores. Bien, y esto a la larga puede traer problemas. Va a haber cambios también en el espesor muscular y aquí quiero que sean bastante críticos con lo que yo voy a mencionar. El macétero y el esternocleidomastoideo son los que mostraron un espesor menor en los pacientes con Parkinson. Al tener un espesor menor te das cuenta que hay una menor actividad o una menor fuerza en general, porque no existe tanto grosor muscular que haga que la fuerza aumente o que se asocie con un aumento en la fuerza. Pero, ojo, en el músculo temporal, en cambio, hubo un mayor espesor. El músculo temporal, entre otras cosas, y lo mencioné en el video de unidad cráneo-cérvico-mandibular, que lo voy a poner aquí arriba para que lo puedan ver. El músculo temporal, al- en el caso del control de la masticación, tiene que ver mucho con la modulación de las fuerzas que ejercen los macéteros en uno o en cada lado y se activan de manera diferenciada para hacer de que la masticación, perdón, fuese más eficiente. Y lo otro que también controla el músculo temporal es la disposición espacial de la masticación. Bien, y esto lo menciona también en el video de biomecánica de la cabeza y cuello, que también pueden verlo y darse cuenta de algunas cosas. Bien, como el músculo temporal va a estar más tenso, lo que va a pasar es que probablemente esto impida una mayor coordinación o mayor eficiencia en la coordinación en la tensión muscular, lo que significa que a la larga nosotros vamos a encontrar sujetos, usuarios, que van a tener, a pesar de tener menos grosor, van a tener los músculos de la masticación mucho más tensos y eso va a repercutir en una disminución en el rango de movimiento, en la amplitud, en la fuerza y también que podría estar asociado o no a síntomas de bruxismo. Esto entonces nos dice que este sistema de masticación es sinérgico, o sea, que está interrelacionado uno con otro, entre las estructuras del sistema estomatognático y frente a las enfermedades crónicas degenerativas. Lo que se propone entonces es que debiésemos evaluarlo de manera funcional. Y para poder hacerlo, tenemos que tener en consideración que la disciplina que ve funcionalmente las conductas motoras orales somos nosotros, y en específico aquellos que estudiamos motricidad orofacial. La motricidad orofacial es la que nos va a permitir estudiar de una manera objetiva lo que está pasando a nivel estomatognático, pero asociado a las funciones orofaciales, que ya las mencioné. Bien, por ello tenemos que entender, por ejemplo, las características del movimiento mandibular en las personas con Parkinson. Bien, hay que entender que existen predominios, y el que primero voy a hablar es del predominio rígido. Las características entonces del parkinsonismo que tiene predominio rígido es que va a afectar la amplitud y la velocidad. Los pacientes con
predominancia de rigidez van a presentar alteraciones en la velocidad y en el rango de movimiento mandibular durante la masticación. Va a ser una velocidad más enlentecida por la rigidez y el rango también va a verse reducido también por la rigidez. Bien, entonces lo que debemos imaginar es que la persona con Parkinson de predominio rígido va a masticar más lento y va a masticar con movimientos menos amplios. Esto va a producir un retraso en el desplazamiento, lo que va a haber un tema desde el punto de vista biomecánico. La mandíbula se retrasa en desplazarse en aquellas personas con predominio rígido, y esto va a tener repercusiones en la trituración o en la tribología de los alimentos. Bien, y exactamente cuánto bajó el rango de movimiento, en palabras simples, el rango de movimiento se afectó en más de un 50%. Esto es bastante fuerte. En los controles, el rango de movimiento era de 36 milímetros, pero en Parkinson era de 17,5. Bien, ese es un grave problema, porque muchas de las cosas que necesitamos para poder tener una masticación eficiente es que la mandíbula pueda deprimirse de manera adecuada. Y lo que estamos viendo acá es que el Parkinson, y sobre todo el de predominio rígido, lo disminuye a más de la mitad. En cambio, en aquellas personas que tienen Parkinson de predominio tembloroso, nosotros tenemos que darnos cuenta que van a tener desviaciones en el movimiento. Estas desviaciones en los movimientos no afectan el rango de movimiento o la velocidad en las tareas de masticación que vieron esos investigadores. Bien, lo que sí, se observan desviaciones excéntricas considerables de la línea media en aquellas personas con Parkinson y temblor. ¿Por qué no va a afectar el rango de movimiento o la velocidad? Bueno, eso tiene que ver con aspectos que son automáticos de la masticación, aspectos ya neurológicos que se encuentran más conservados. En otro video, sobre todo en el de babeo, yo mencioné que la enfermedad de Parkinson ataca más aquellos controles que son voluntarios para posteriormente comenzar a atacar aquellos que son automáticos. Bien, en el caso de la desviación excéntrica, cuando se desvía de la línea media el punto donde nosotros nos apoyamos para poder masticar, en el video de biomecánica sabían, si es que lo vieron, que a medida que se va cayendo de la línea media o estas desviaciones excéntricas aparecen, la fuerza de la masticación disminuye cada vez más considerablemente. Recomiendo que vean el video también. Bien, y los factores relacionados a esto tienen que ver con la disminución de la acción dopaminérgica y puede parecer que explique los cambios observados en el movimiento mandibular. Bien, entonces no vamos a tener tantos problemas de velocidad o de rango de movimiento, pero la fuerza se va a alterar producto de características físicas, ¿ya? Y con física me refiero a que como se disminuye el punto de la línea media, donde debiese estar eficientemente esta masticación producto de estas desviaciones excéntricas, lo que va a pasar es que va a disminuir la fuerza. Bien, por ese fenómeno que yo describí en este video de biomecánica anteriormente, hace un par de años atrás. Bien. Pero la idea es que entiendan que no solamente por factores biomecánicos se va a afectar la fuerza de mordida, se va a afectar por muchas más cosas. La fuerza más máxima, por ejemplo, va a estar relacionada con la rigidez muscular y con la debilidad muscular. La severidad del Parkinson va a afectarlo cada vez que avance más, porque mientras más avanza la enfermedad, la fuerza muscular disminuye por los parámetros que yo mencioné anteriormente. Lo otro es que, farmacológicamente hablando, el estado off, que es cuando cesan los efectos de la pastilla, o cuando baja el efecto de la levodopa, la fuerza disminuye comparada a cuando se toma en estado on, cuando ya tienes, después de 30 minutos, este efecto positivo por recuperar algo de dopamina que está perdida. Bien, va a haber una menor eficiencia porque van a requerir más tiempo para masticar y en pruebas clínicas se ha visto que aumenta alrededor de 8 a 10 segundos. Bien, y la falta de coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas, que son lo que va en el fondo a provocar la rigidez, va a afectar el cierre y va a afectar la estabilidad al momento de masticar. Bien, a diferencia de la deglución, donde yo mencioné anteriormente en el video de hace un año atrás, de que la ingesta de levodopa no mejora la deglución, aquí sí la va a mejorar. Sí va a mejorar la masticación. Rodríguez Ribeiro y colegas en 2018 se dieron cuenta que la fuerza de mordida molar máxima, o sea, la mayor fuerza que vamos a ejercer en este caso, es significativamente menor cuando estamos en estado off,
en comparación cuando empieza el estado on. Esto sugiere un mayor deterioro motor antes de la medicación. O sea, es posible recuperar en parte con la medicación la fuerza masticatoria. Eso sí, la capacidad de triturar el alimento fue menos eficiente durante el periodo off, evidenciado por un tamaño medio de partícula mayor que en el periodo on, lo que significa que está correlacionado con la ingesta de los medicamentos. También en periodo off, los movimientos laterales y de protrusión disminuyeron considerablemente. Los que hacen los movimientos laterales y de protrusión son principalmente los músculos tiroideos. Bien, y en periodo off, el rango de movimiento va a disminuir considerablemente. Por lo tanto, la dopamina que se ingiere a través de la conversión de la levodopa a dopamina va a mejorar también no solamente la fuerza, sino que también el rango de movimiento. Esto va a tener efectos. Bien, en la mejora entonces de la fuerza al masticar, y eso significa que vamos a encontrar materiales particulados más pequeños, por lo que podría, en teoría, si no hubiera otra alteración en otras estructuras orofaciales, mejorar la forma en cómo hacemos los bolos, pero ya vamos a ver que eso trae problemas, ¿bien? Porque no solamente los músculos de la masticación van a estar afectados, sino que también los de la lengua. Bien, la apertura máxima no tuvo variaciones. En off o en off o on sigue siendo la misma y ya sabemos que está afectada en Parkinson. Los patrones de masticación fueron similares también entre ambos periodos. La posible razón es que estos procesos son más bien automáticos. Lo que es voluntario es al momento de iniciar el movimiento, y por eso también mencioné la bradicinesia, que es uno de los síntomas clave en la enfermedad de Parkinson. Hay problemas para iniciar los movimientos. Este otro punto también que lo investigaron era la estereognosia oral. La estereognosia oral es la capacidad para poder reconocer formas al interior de la boca, pero esta no fue afectada por la medicación. Y en el video de babeo yo mencioné que la estereognosia oral está afectada en la enfermedad de Parkinson y también está afectada la capacidad de poder representar en tiempo real el volumen del bolo y de la saliva dentro de la boca. En general, todas estas cosas tienen que ver con daños en los receptores sensoriales y también en la conducción trigeminal, producto de alteraciones tanto en los receptores como también en los sistemas que pueden sensar la actividad propioceptiva. La actividad propioceptiva no solamente de los tendones, de los músculos de la masticación o de otras zonas de la boca, sino que también de las piezas dentarias. Bien, la información que se transmite principalmente por la vía trigeminal espinal. ¿Ok? Vean también ese video, el de nervio trigémino, les va a interesar bastante. Bien, Liu et al. En 2015, Massimo, y colegas en 2020, y Baracati y colegas en el 2024, también hicieron estudios de masticación considerando también las prótesis, bien, la adaptación protésica. La falta entonces de retención mandibular debido a un excesivo babeo o a los movimientos involuntarios que ocurren principalmente en el predominio tembloroso, pero también producto de las disquinesias tardías, producto del consumo de prolopa o de levodopa, va a afectar que las prótesis adaptables o removibles se puedan poner de manera adecuada y responder de manera adecuada en estas situaciones que yo estoy mencionando. Debido a esto, eh, no se va a poder aprovechar el máximo potencial de las prótesis, sobre todo al momento de triturar los alimentos. Además, el uso de prótesis removibles se asoció a un mayor índice de dolor orofacial que estuvo asociado al uso de estas prótesis convencionales. ¿Por qué? Bueno, en algunos autores de ellos mencionaron que los procesos del Parkinson aceleraban, por ejemplo, la resección de las encías y la erosión ósea. Bien, y si a eso le sumamos una prótesis removible que puede estar ejerciendo roce, también eso va a generar entonces dolor porque se va a sumar a lo que ya se está provocando por el Parkinson mismo. Bien, otro punto tiene que ver con la dificultad para la limpieza de las prótesis removibles. Aquí es donde tienen que estar muy, muy en boga también y debiesen estar articulados dentro del sistema de salud pública los higienistas dentales, los técnicos de odontología. Las personas que hacen este tipo de situaciones pueden enseñar y pueden adaptar también la limpieza o pueden ellos mismos limpiar las prótesis removibles y se estudia entonces dentro de estos autores una propuesta para poder utilizar prótesis fijas que tengan el menor impacto posible al momento de operarlas y que no requieran grandes convalecencias. Pero volviendo al punto de la dificultad para poder limpiar prótesis removibles, esto es una realidad país.
muchas de las intervenciones dentales que tienen que ver con prótesis son con prótesis removibles y no se utilizan adhesivos adecuados y no se pueden limpiar adecuadamente incluso en sujetos adultos mayores que no tienen Parkinson. Además, todo este tipo de adaptaciones que tienen que ver con la biomecánica de la mano y que tienen que ver con la rehabilitación de la mano debiesen ser estudiadas y debiesen ser comandadas por terapeutas ocupacionales especializados en Parkinson y me atrevería a decir también subespecializados en rehabilitación de la mano. ¿Ok? Y dentro de ese equipo participar nosotros, los odontólogos y desde un punto de vista sanitario, los higienistas dentales. En general, la eficiencia masticatoria en pacientes con Parkinson depende más del tiempo que llevan usando la prótesis que de la severidad de la enfermedad en sí, lo que significa que va a haber un problema que es más fácil de intervenir porque se asoció más con el tiempo de uso de prótesis. Si nosotros, utilizamos una prótesis adecuada, quizás podamos solucionar el problema y aumentar de por sí la eficiencia masticatoria. ¿Ok? Bien, ahora llegamos al punto más importante. Después de media hora de haber explicado todo esto, este es el tratamiento. Bien, principalmente se compone de las siguientes situaciones. La terapia miofuncional, que utiliza ejercicios mandibulares, de masticación y orofaciales. Su función entonces va a ser facilitar la movilidad, aumentar la fuerza y optimizar la coordinación. Nosotros los mencionamos desde el punto de vista motor, ¿ok? De las funciones orofaciales que nosotros estudiamos, en este caso, masticar. Bien. El uso de prótesis o implantes es necesario porque se ha visto que incrementan la estabilidad, mejoran la biomecánica, también mejoran la propiocepción hasta un cierto punto, porque no todas las prótesis lo hacen, y siempre va a estar también un factor de que al no ser piezas originales, no son piezas naturales, no contamos con los receptores que debiesen tener para poder sensar la fuerza y tampoco se pueden activar ciertos reflejos protectores que están asociados al nervio trigémino y que en el caso de Parkinson pueden estar afectados. Pero principalmente, al momento de hacer una buena implementación de prótesis, nosotros vamos a también disminuir el dolor orofacial, que está asociado muy fuertemente a la calidad de vida relacionada con la salud oral. El otro punto tiene que ver con el trabajo conjunto con deglución. En realidad, este punto de vista también nos hace dar cuenta que la masticación no es solo un mero acto motor, bien, no es solo una mera conducta motora. Tenemos que trabajarlo desde la prevención de la malnutrición, manejar la higiene oral, manejar la satisfacción al comer, la calidad de vida relacionada con la salud oral y también en el proceso de deglución, en la prevención de la disfagia y en la prevención también del babeo. ¿Ok? La terapia biofuncional entonces en este caso va a ser importante y Baram y colegas la aplican dentro de sus propuestas de tratamiento. Entonces, como dijimos antes, tenemos que aumentar la movilidad, aumentar la fuerza y aumentar la coordinación. Pero si nosotros no sabemos cuál es el rol exacto de cada uno de los músculos de la masticación, nosotros vamos a tener problemas para poder cumplir con esas tareas. En realidad, nosotros debiésemos tener en consideración que podemos reducir el tiempo de masticación. Se puede reducir el tiempo necesario para masticar y tragar un trozo de alimento después de 2 meses de práctica de terapia miofuncional, en un 49%. O sea, si de 8 a 10 segundos que hemos mencionado que se demoran, van a demorarse 4 o 5. Esto es bastante. Y pudiésemos llegar a un límite que puede ser considerado funcional y no patológico, lo cual también es bastante bueno. Al momento de entrenar la coordinación, aquí ya es diferente. No nos basta con hacer fuerza, ejercicio isotónico o isométrico. Nosotros vamos a tener que coordinar tiempo, ritmo y integrar diferentes subsistemas para poder hacer que la deglución, en este caso también la masticación, sea coordinada. Aquí mencionan que utilizaron chicles con flúor para mejorar la coordinación entre la lengua, músculos y cierre mandibular. Para poder mover un chicle, nosotros no solamente necesitamos masticar el chicle, debemos despegar el chicle, debemos moverlo de un lado a otro y eso requiere usar la lengua. Bien, y reconocer la forma del chicle dentro de la lengua. Además que lo estamos haciendo con una situación donde desencadenamos una masticación de un alimento que es real y no simplemente un chubitup donde nosotros solamente mordemos. Hay que recordar que el momento de intervenir deglución y motricidad orofacial debiésemos hacerlo con los alimentos, porque es la situación más funcional que hay dentro del contexto de entrenamiento y el que más se asemeja a lo que estamos tratando de intervenir, que es masticar. Bien, por lo tanto, los chicos con flúor no solamente mejoran el tema de la masticación, también van a mejorar
la salud o la higiene oral, que también se relaciona fuertemente junto con la deglución para prevenir las neumonías aspirativas. Otro punto que menciona Baram y colegas a lo largo de todos estos años de investigación es que utilizaron entrenadores o jaw trainers, que son estiradores mandibulares, que permitieron entonces aumentar el rango de movimiento en apertura mandibular entre un 6 y un 8%. Esto podría verse modesto, pero revela también que la terapia puede aumentar el rango de movimiento. Ahora, existen terapias a nivel de kinesiología para el rango de movimiento en general, de cuerpo, de miembros superiores e inferiores, y en este tipo de circunstancias se utilizan ejercicios de amplitud de movimiento. Entender esto puede ayudar a que desde el punto de vista de neuroplasticidad podamos seguir terapias que cumplan con estos principios, pero hay un problema. Cuando trabajamos amplitud de movimiento, que son movimientos rápidos y amplios a la vez, tenemos que tener en cuenta la salud del ATM. No queremos provocar un problema que haga que repercuta en disfunción temporomandibular. Debiésemos estudiar primero cómo está el ATM para poder saber qué clase de ejercicios de rango de movimiento son más fáciles de hacer. Por lo general, como mencioné en el video de bruxismo y en el de bruxismo en Parkinson, los ejercicios excéntricos bien hechos o una alternancia entre ejercicios excéntricos, que son estos estiramientos del tendón sin contraer la musculatura, y los concéntricos, que sí utilizan contracción muscular, el conjunto entre uno y otro dentro de la terapia va a mejorar la salud del ATM y de los tendones asociados a los músculos de la masticación, por lo que va a aumentar también el rango de movimiento, o el ROM en inglés. Seguimos entonces con los labios y las mejillas. Esto ya requiere un poco más de entendimiento. Aquí vamos a apoyarnos mucho en rehabilitación oral o ortopedia. En este caso utilizaron pantallas orales, que son las que ven aquí, o oral screens, que como un complemento a la masticación en contexto de deglución y control del babeo. Lo que nosotros estamos haciendo acá tiene un punto de vista conductual bien fuerte, porque nosotros no dejamos que la conducta de interponer dentalmente o de mantener la boca abierta o de tener algún tipo de incompetencia labial asociada a la rigidez orofacial y a la bradicinesia lingual puedan actuar dentro de la conducta que se sigue aprendiendo una y otra vez, porque las estructuras orofaciales están en un determinado estado que obliga a compensar los movimientos con este tipo de conductas motores. Para poder evitar que eso siga pasando y podamos reaprender el patrón de movimiento de a poco, tenemos que utilizar también dispositivos que impidan que esto suceda, como es el caso de los oral screens. Bien, esto podría verse también desde el punto de vista de la deglución atípica, pero lo que está pasando aquí no es una mera deglución atípica, es una incompetencia a nivel neurológico, lo que significa que si queremos hacer que la cosa funcione, nuestras terapias tienen que seguir principios de neuroplasticidad y también de aprendizaje motor. Por eso es importante extinguir la conducta antecedente, en este caso, que hace que nosotros compensemos los movimientos. Este tiene un principio, y yo lo mencioné en el video de neuroplasticidad, en fonoaudiología. Se llama principio de restricción, y se utiliza mucho en fonoaudiología, sobre todo en afasia, para hacer que las personas recuperen el lenguaje más rápidamente. Y se asocia también con entrenamientos intensivos. También pasa en kinesiología con la terapia de restricción de movimiento para aquellas personas con hemiplegia, donde impide que se muevan con el lado sano para que forzadamente sigan utilizando el lado que está afectado para que se rehabilite más rápido. Y la evidencia es a favor de esa intervención. Por lo tanto, si seguimos principios conductuales y actuamos como tal, podríamos mejorar este sistema. Pero ojo, no todos lo hacen. No todas las personas dentro del mundo de la motricidad orofacial conocen esto. Es importante que lo sepan porque al fin y al cabo son hábitos orales. Bien, y como dije antes, nuestra tarea entonces con la terapia miofuncional es reducir también la rigidez orofacial y la bradicinesia de las estructuras orofaringes. Para poder tener en cuenta principios de neuroplasticidad, tenemos que tener al menos en consideración que las repeticiones importan, la intensidad importa, la especificidad importa, por eso dije que tienen que hacerse con alimentos, la motivación importa o saliencia importa, que además está afectada a nivel neurobiológico en la enfermedad de Parkinson. Y además otros principios más que tienen que ver con la intermitencia, que tienen que ver con la variabilidad ¿cómo se dice? En los refuerzos positivos, que tienen que ver también con restricción. Esas cosas las explico en ese video. ¿Ya? Y por último, antes de entrar al resumen, es que tenemos que estudiar que la terapia de por sí va a mejorar la calidad de vida de la persona.
pero específicamente la calidad de vida asociada a salud oral. Bien, en los estudios que yo cité, al menos los de Baran en 2021 y en 2023, hubo una mejora subjetiva que comenzó a los 2 meses de tratamiento y se consolidó a los 4 meses. Los efectos en la calidad de vida que fueron medidos con índices, o sea, con pruebas que miden índices de calidad de vida oral, fueron máximos luego de los 4 meses de tratamiento. Por lo tanto, para poder ver mejoras a nivel biomecánica, a nivel de musculares o neurológicas, los vamos a ver a los 2 meses si somos bien correctos en hacerlo. Pero a lo mejor en la calidad de vida como tal, la forma en cómo la persona aprecia estos cambios va a ocurrir desde los 4 meses. Bien. Otro punto importante tiene que ver con el género. El impacto en la calidad de vida fue mayor en mujeres que en hombres. Esto habla también de que nuestras terapias debiesen ser personalizadas y seguir principios de género. Y de sexo también, por las diferencias biológicas que pueden haber ahí también. Y por último, la disminución del dolor. Al masticar debido a la terapia o la adaptación protésica personalizada, hacer que lo hagan sin dolor, mejora también la percepción del dolor mismo y mejora también, por lo tanto, o hace subir los índices de calidad de vida relacionados con salud oral. Por lo tanto, nuestra terapia a nivel biofuncional en combinación con la odontológica debe seguir también en pos de mejorar la calidad de vida de la persona a la cual estamos atendiendo, pero de manera objetiva. Bien, antes de pasar a las referencias tenemos que hacer un resumen. Para aquellas personas que se quedaron estos más de 40 minutos, tenemos que ser bastante poco técnicos en decirlo para que no genere resquemor y tampoco, o sea, y también puedan entender en el fondo lo que yo estuve mencionando acá en la clase. ¿Cómo mejorar entonces la masticación en la enfermedad de Parkinson? Va a ser primero ajustar los horarios de comida, ahí escribí mal, lo lamento, para que sean 30 minutos después de la ingesta de la levodopa. Bien. Lo otro es cuidar la nutrición. Esto es importante en adultos mayores. Hay muchas investigaciones con buenos niveles de evidencia sobre cómo es la nutrición en adulto mayor, cómo es la prevención de la fragilidad, cómo es la prevención de la sarcopenia o manejo de la sarcopenia, bien, y de la osteopenia. Y dentro de eso la nutrición es clave. Y hay maneras de nutrir a los adultos mayores que son más correctas y que pueden seguir principios basados en evidencia. Otro punto tiene que ver con reducir el dolor orofacial, haciendo una buena adaptación protésica y mejorando aquellos factores que empeoran la adaptación, como puede ser el babeo, los problemas a nivel de movimientos linguales, la incompetencia labial asociada a la rigidez orofacial y cualquier otro aspecto que influya en el medio ambiente del interior de la boca. Bien. También lo podemos mejorar en general con la terapia miofuncional, porque vamos a fortalecer las funciones orofaciales en general. Y por último, debemos hacer hincapié en potenciar el manejo protésico y por lo tanto este tipo de situaciones debe verse de manera interdisciplinaria. Y en general, la terapia miofuncional va a perseguir este objetivo: aumentar la presión lingual porque se asocia a mejorar la masticación, reducir el tiempo de masticación, aumentar el rango de movimiento mandibular, combinar la terapia miofuncional con las prótesis o las adaptaciones protésicas que estimen conveniente las personas que manejan esto en odontología, y siempre basado en la mejor evidencia posible, ya que esto es bastante incipiente, y también mejorar otros procesos orofaciales que son de tipo sensorial. Ahí ya intervenimos en otra área que ya vendría siendo deglución. ¿Ok? Si tenemos en consideración todas estas cosas, nosotros vamos a lograr no solamente mejorar la masticación en la enfermedad de Parkinson, sino que también la calidad de vida asociada a salud oral. Estas son las referencias. Muchos de los estudios fueron hechos por autoras y autores brasileños y también en el Medio Oriente, principalmente en Asia. Todo esto es parte de la investigación. Espero que les haya gustado mucho este video. Va a quedar dentro del canal gratuitamente para que lo puedan estudiar y quizás con el tiempo haga videos más pequeños explicando cosas más específicas de las que mencioné anteriormente, paso por paso. Bien, espero que les guste mucho esto. Más adelante haremos otros videos de Parkinson ya de manera general, no solamente de fono, para conmemorar el mes también de Parkinson. Que estén muy bien y hasta un próximo video.